Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Hoy hablaremos también, Escorpio, de tu lado espiritual, así que trabajaremos con la bola de cristal. Escorpio, comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Vamos a ver, Escorpio, y el trabajo. Vais a tener noticias dentro de muy poco que os pueden generar dudas. ¿Qué hago? ¿Me voy del sitio que estoy? ¿Me quedo? ¿Qué es lo que más me interesa? Entonces, Escorpio, los que sí estáis trabajando vais a recibir una noticia de posibilidad de cambio. Pero aquí llega el dilema, ¿no? ¿Qué debo de hacer? Escorpio, yo te diría que el cambio igual es positivo. No te puedo decir que es mejor que lo que tienes a día de hoy. Te puedo decir que es muy parecido, por no decirte casi igual. ¿Bien? Escorpio, que no estáis trabajando. Estás muy dudoso de unas noticias que tienen que venir. Dice, tú dudas mucho de que estas noticias lleguen, ¿no? Noticias de trabajo. Llegarán esas noticias de trabajo, Escorpio, pero yo aquí sí te tengo que decir que no es el trabajo que tú crees que es. O sea, quiero decir con esto que en este trabajo se puede pintar una cosa que luego no va a ser eso, ni parecido, te lo digo. O sea, que te pueden engañar en este trabajo, Escorpio, para ser más claros. Entonces aquí te diría que tengas cuidado. Escorpio, que no estáis trabajando y os estéis planteando cambios, aseguraros bien ese cambio. Y si en ese cambio que vais a hacer vais a tener una oportunidad. Bien. Escorpio, que tenéis un negocio. Pueden llegar avances en tu negocio relacionados con un dinero del pasado, y que puede haber juicios de por medio aquí. Veo juicios de por medio. Entonces aquí dice como que se avecina la solución de esto, Escorpio. ¿Qué tendrás tú que pagar en esto? ¿Qué tendrás? Aquí dicen las cartas, será la mitad de lo que se está pidiendo. Por otra parte, Escorpio, que tenéis un negocio. Las cartas dicen, debes de tener mucho cuidado con una persona en concreto, con un varón, ¿vale? Relacionado con tu negocio. No des pasos si no los tienes claros tú. Los tienes que tener claros tú, los pasos que vas a dar. Y si vas a poder responder tú. Porque los demás no responderán. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Escorpio, y tu economía. Los que hayáis firmado hace un tiempo, unos 4 o 5 meses, algo relacionado con tu economía, dice, llegan noticias sobre aquello que firmaste en su momento. Noticias positivas, Escorpio. Todos los que estéis esperando una ayuda económica, dice, os pedirán como más requisitos, Escorpio. Los Escorpio que estéis esperando algo, algún dinero relacionado con herencia y demás, dice, hay una parte que se niega. Hay una parte que se niega, pero esa negación no puede durar más de 2 meses. Hay un tiempo limitado para esto, así lo dicen las cartas. Recibirás un dinero o parte de un dinero, Escorpio. Parte, yo pienso que es parte de un dinero, ¿vale? La otra parte no se sabe por qué, te lo digo como lo estoy viendo, dice, queda como desaparecida.
Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Escorpio que estáis solteros. Vamos a ver, Escorpio que estáis solteros. Bueno, todavía estáis como en una etapa de cerrar, intentando cerrar ciclos del pasado, intentando llegar a entender algo, no llegar a algo, sino a entender algo que os ha sucedido en el pasado. Pero también tengo que decir que esta espera que tenéis es una espera. Yo os veo, os digo, como pacientemente esperando concluir algo o encajar algo que os ha pasado, ¿no? Pero estáis esperando como con mucha paciencia, ¿no? Entonces, no os veo como en un proceso de duelo, ni mucho menos. Yo no veo un dolor aquí, ¿eh? Vamos a ver qué más, Escorpio. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Se puede concluir ciertas cosas del pasado, así lo dicen las cartas, que hay cosas del pasado que se concluirán a lo largo de estos días, ¿no? Pero con esa conclusión, dice, puede removerse también el pasado. O sea, esto quiere decir que con llegar a esa conclusión se puede tener encuentros con personas del pasado. Las cartas dicen que sí. Escorpio, personas importantes en tu vida. Podría llegar una persona que es un poco mayor que tú, bien, pero veo algo en esta historia que no avanza. Dice, hay algo que no avanza, hay algo que estanca en esta historia. Bien, he de decir que veo muchos de vosotros que no os planteáis una relación seria a día de hoy, bien, pero también, independientemente os planteéis o no os planteéis algo serio, por destino llegará una persona que lo cambiará todo, entrará con mucha fuerza en tu vida, pero no pienses que te enamorarás de la noche a la mañana de esta persona. Así lo estoy viendo yo, Escorpio. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Nuevas ilusiones en lugares donde tú tienes personas conocidas, Escorpio. Podrías enamorarte de nuevo con el tiempo. Y una historia que empieza como una amistad y se acabará en amor. Aunque en un principio será una historia muy confusa, muy desafiante, como por así decirlo, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio. Vamos a ver. Yo también tengo que decirte, Escorpio, la persona importante en tu vida no tiene nada que ver con personas del pasado, ¿eh? Quiero dejar esto claro, que independientemente tú tengas dentro de poco encuentros con personas del pasado, no tiene nada que ver la persona nueva. La persona importante, la persona que te traerá el equilibrio. La persona que te he comentado que en un principio, en esos primeros meses de historia, será algo como que sí, que no, como un poco desafiante la historia, mucho choque de carácter,
con esa persona, bien, pero es algo que va a ir evolucionando poco a poco, ¿eh? Escorpio tiene los caminos abiertos con esta persona que aparece aquí. Y te digo que en un principio tú con esta persona no te vas a plantear una relación, pero ni de coña, ni por ahí asomado, Escorpio. Te irás enamorando de esta persona poco a poco, así lo dicen las cartas. Comenzarás a tener sentimientos inesperados. Vamos a ver qué más. Sentimientos inesperados. La ilusión llegará a tu vida y esta persona está por destino. Cambiarás tu vida. Cambiarás y esa persona cambiará su vida. O sea que tu vida dará un giro inesperado, así lo dicen las cartas. En este caso, Escorpio, no quiero que le prestes atención al tiempo. Porque aquí lo que dicen que en cualquier momento puede llegar esta persona. Y vuelvo y te repito que tú con esta persona en un principio no te vas a plantear nada de nada. Ya me contaréis, Escorpio. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Escorpio, solteros, no te me vayas que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor, ¿eh? Y vamos a hablar también de tu lado espiritual. Seguimos con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Escorpio que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Pueden surgir acontecimientos inesperados en esta relación, bien, en cuanto a que se está agotando la paciencia de alguien, así lo dicen las cartas, ¿eh? Así que mucho cuidado porque aunque pensemos que todo está bien, alguno de los dos puede estar cociendo poquito a poco algo que no le está gustando, ¿eh? Vamos a ver qué más. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Cuidado con los embarazos, Escorpio, así lo dicen las cartas, ¿eh? Mucho cuidado con eso. Dice decisiones importantes a tomar en un futuro. Escorpio, posibles cambios para uno de los dos que posiblemente podrían ser cambios de trabajo o algo por el estilo. Escorpio, necesidad de solucionar un problema en un futuro. Bien, un problema que tiene que ver con algo que se ha ocultado durante mucho tiempo. Escorpio. A ver, Escorpio, casados en convivencia y novios. Yo os voy a decir, yo ahora mismo no veo una separación entre vosotros, pero la inmadurez de uno sí puede llevar a una separación en un futuro lejano. Entonces aquí hago hincapié en lo que ya te he mencionado en un principio, de que hay ciertas acciones que a uno de los dos no le están gustando y se podría estar callando. Bien. Porque las cartas dicen que hay mucho miedo a los cambios repentinos. ¿Por qué hay tanto miedo a los cambios repentinos? Hay una necesidad de tenerlo todo como bajo control o algo por el estilo, Escorpio. Entonces esto marca bastante aquí. Dice, no se puede tener todo bajo control. Dice, porque teniéndolo todo bajo control realmente no nos mostramos como realmente somos. Escorpio, todos los que tengáis la duda de que algo hay oculto en tu relación, dice, sea lo que sea que haya, será descubierto y solucionado, porque se tendrá que solucionar en un futuro y se tendrá que solucionar a la luz. O sea que no es algo que se pueda solucionar en la clandestinidad y nadie se entera, no. Esto sale porque sale. Esto es como la que está embarazada, quiere seguir adelante y lo quiere ocultar. Pues es que el niño va a salir, sí o sí. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más.
Escorpio, casados, en convivencia y novios. A ver, yo tengo que decir que muchos de vosotros hace poco habéis hecho un cambio en vuestra vida sentimental. Dice, y en un principio todo está muy bien, pero también se avecinan contratiempos, ¿no? Estos contratiempos yo los veo como absurdos, porque aquí dicen, uno de los dos no tiene, es muy tajante, ¿no? Es una persona que no tiene un punto medio, ¿bien? Entonces yo, estas complicaciones que veo no son unas complicaciones que puedan llevar a una separación, pero sí veo que se amenaza mucho con el tema de cada uno por su lado. Eso sí lo estoy viendo, ¿eh? Y esto puede traer muchas discusiones entre vosotros. Es decir, que después de unos meses, ¿vale?, de ciertos encontronazos entre vosotros, exactamente unos 5 meses, bien, hay muchos de vosotros que os relajáis y se llega a un mayor compromiso en la relación. Dejando a un lado estos comportamientos, dice, es cuando realmente vas a ver los sentimientos de la persona que tienes al lado. Si seguimos en este plan, no logramos ver los sentimientos reales de la persona, ni vivir, ni mucho menos la relación de forma sana, de forma limpia, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver, Escorpio. Claro, habéis entrado en una etapa nueva hace poco de vuestra vida, ¿bien? Pero dice, no hay que confiarse tampoco, ¿eh? No hay que aprovecharse de la bondad de las otras personas, ¿sí? O de la persona que tenemos al lado, ¿bien? Porque aquí hay un acto de que uno de los dos necesita tener como el poder, ¿bien? Entonces yo sí voy a decir que siga adelante todo lo que vosotros habéis propuesto, ¿bien? O sea, eso no se ha ido de la mente del otro, pero sí hay que ser muy cuidadosos con las acciones. Bien, Escorpio. Entonces aquí las cartas te están aconsejando. Y si quieres que siga adelante, que aún sigue en la mente todos los compromisos y los proyectos que tenéis de cara a futuro, dice, intenta controlar tus acciones para que esto no cambie. Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Escorpio y tu mensaje especial del amor. Bueno, mi queridísimo Escorpio, tu mensaje especial del amor dice, estás en un proceso de crecimiento y posiblemente en un proceso de aprendizaje. No se trata de terminar y empezar de cero, se trata de aprender. Se trata de aprender de los errores. Bien, Escorpio. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Escorpio. Ahora sí, con tu salud, no te me vayas, que vamos a hablar de tu lado espiritual, Escorpio, y voy a darte otro mensaje. Vamos a ver. Escorpio y tu salud. Buena salud, esta semana, Escorpio. Buena salud a lo largo de esta semana. Dice avances en todo lo que hayas tenido con el tema de la salud. Bien. Sí es verdad que veo parte de vosotros, algunos de vosotros, que si tenéis algún foco de infección o algo por el estilo y se alarga más de la cuenta, yo sí os diría que no lo dejéis pasar. Pero esto no es todo, esto es algunos de vosotros. Como siempre os digo, yo no soy médico. Vamos a seguimos. Perdón. Escorpio. Seguimos con tu lado espiritual y ya en este caso, como siempre os digo, mi queridísimo Escorpio, este mensaje será solo para la persona que contactéis o conectéis, mejor dicho, con el ser querido que quiera mostrarse aquí. Los que no, ya sabéis que este mensaje no es para ti. Lo dejamos para la persona que sea. Bueno, vamos a ver, Escorpio. Vamos a concentrarnos.
Bueno, Escorpio, lo primero que me muestra esta persona es como agua, como el mar, ¿no? Pero como el mar muy, muy calmado. Hay una conexión muy especial, o había una conexión muy especial con esta persona y el mar. Se me muestra alguien joven, no identifico todavía si es hombre o mujer, ¿eh? Pero sí sé que es alguien joven, a mí se me muestra de una edad de unos 40 años aproximadamente, ¿eh? Y me sale como sosteniendo algo circular, y yo creo que es como una especie de volante, ¿no? Pero no conduce un coche esta persona, ¿eh? No está conduciendo un coche. O sea, tengo claro que no es un coche, ¿eh? Y esto circular que tiene en las manos, que yo lo identifico como un volante, como para dirigir, conducir algo, tiene como dos esferas, ¿no? Dentro. Dos esferas. La letra O está muy, muy marcada aquí. Y la letra C. Esta persona como que a mí me quiere mostrar como que está en su lugar y su lugar es el mar. O sea, me quiere mostrar eso, como que está en paz, que está en su lugar. Habla de como que está con mucha tranquilidad, en plenitud, ¿vale? Dice que deberías de ir a un lugar en concreto más a menudo. No sé, ¿qué querrá decir eso? De todas maneras, Escorpio, los que hayáis conectado con esta persona, siempre os digo que intentéis contactar con este ser querido a través de los sueños, y los que no, ya sabéis que dejéis pasar el mensaje porque no es para ti. Vamos a seguir, Escorpio. Seguimos con tu mensaje general. Vaya. Vamos a ver, Escorpio, y tu mensaje general. Es momento de dejar concretadas muchas cosas en tu vida, Escorpio, pero no para alterarte, sino para calmarte. Ese es el mensaje que te dan las cartas. Mi queridísimo Escorpio, el número 51 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante, Escorpio, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.